Buenos días a todos. Gracias, ingeniero Ariel, por la invitación para hablar de este tema de los análisis de precios unitarios en los sistemas de riego. Por aquí veo que estamos conectados 42 colegas. Ya estuve escuchando por ahí que están conectados de varios puntos de México, de América. Eso es algo muy bueno. Su grupo también, ya lo decía, ha ido creciendo mucho en estas fechas. Ya prácticamente llega a los 9,000 miembros y eso quiere decir que está haciendo algo muy bien. Pues voy a dar inicio con la sesión, con esta presentación del día de hoy. Vamos a estar hablando de los análisis de precios unitarios en los sistemas de riego. Muy probablemente por allí algunos de ustedes ya me conozcan. De hecho, por ahí creo que escuché el nombre de alguno de mis ex compañeros de la universidad. No sé si ande por allí, pero para quienes no me ubiquen, me voy a presentar muy rápidamente ante ustedes, no me voy a entretener mucho aquí. Mi nombre es Francisco Zamora Paredes, soy instructor certificado en Opus, soy instructor certificado en análisis de precios unitarios. Al día de hoy soy autor de 3 libros: Certificación en Precios Unitarios, Domina Opus Práctico y Fácil e Integración Ágil de Licitaciones, y tenemos por allí en redacción y en la imprenta otros 3 libros que en el caso de México es CIROC, IMSS para empresas constructoras, contratación, despido y finiquito, y números generadores. Y también soy desarrollador de un programa que se llama Aditec, generador express de documentos adicionales y técnicos. Por allí el ingeniero Ariel, mientras estaba haciendo una breve presentación, comentó que este programa lo desarrollamos para aquellos profesionales que tienen a cargo la tarea de integrar los documentos adicionales y técnicos de las licitaciones para que los puedan generar de una manera mucho más ágil, más ágil. Al día de hoy tenemos más de 350 usuarios de este programa en México, en El Salvador, en Guatemala, en Perú, en Colombia y en Ecuador. Y también soy director del Instituto MEIB en México, una institución educativa acreditada por la SEP para capacitar, evaluar y certificar las competencias laborales. El día de hoy vamos a tratar un tema de los análisis de precios unitarios en los sistemas de riego. Yo sé que varios de ustedes no se encuentran en México. Varios de los conceptos, varias de las cosas de las que voy a estar hablando el día de hoy están enfocadas a la normatividad que aplica en México, pero el procedimiento que se sigue, no importa si estás en México, no importa si estás en Perú, no importa si estás en Chile, en Colombia, en Ecuador, es muy parecido. A lo largo de la plática voy a ir describiendo algunas diferencias por ahí que pueden existir con relación a la mecánica del cálculo por el procedimiento. Es muy parecido. Tan es así que hace unos instantes mencionaba que soy distribuidor de un programa que se llama Opus, y ese programa sirve para elaborar presupuestos con base en análisis de precios unitarios y es utilizado en prácticamente todos los países en donde se hable el español. Incluso en Estados Unidos, para personas que hablan el idioma español, también es utilizado, pero su mayor mercado está en usuarios de lengua español, del idioma español. Entonces, los conceptos que vamos a ver el día de hoy son conceptos básicos, son conceptos fundamentales de lo que necesitamos saber para elaborar mejores presupuestos, apegados a normatividad, apegado a las mejores prácticas. Entonces, vamos a comenzar con ello y voy a hablar de unas definiciones así muy sencillas para que todos nos vayamos poniendo como que en sintonía. Vamos a hablar el día de hoy de análisis de precios unitarios, que en términos generales es un procedimiento que se lleva a cabo para determinar las cantidades y costos de materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesarios para desarrollar un concepto, tarea, actividad, ítem dentro de un proyecto de construcción, sumando en su caso los importes correspondientes de costos indirectos, el costo de la empresa por administrar la obra, costo por financiamiento, el costo de oportunidad del dinero invertido en la ejecución de la obra, costo por utilidad, la ganancia del contratista, y en licitaciones públicas o de gobierno, el costo por cargos adicionales, impuestos especiales aplicables a la obra. Los cargos adicionales no se consideran en análisis de precios unitarios que son dirigidos a clientes de la iniciativa privada. Aquí en este momento en pantalla te estoy mostrando una tabla que muestra
¿cuáles son los elementos que integran un análisis de precio unitario? Cuando estamos determinando el costo de una obra, estos van a ser los 5 elementos que, si los calculamos correctamente, van a garantizar que tu proyecto tenga éxito, que tengas un proyecto que sea rentable, que te genere ganancias en lugar de pérdidas. Y lo primero que tendremos que determinar son los costos directos. Y dentro de los costos directos estamos hablando de los elementos que son necesarios para la ejecución del concepto de trabajo. Vamos a tener la mano de obra, los materiales, la maquinaria y el equipo necesario para la ejecución de esos conceptos, de esas tareas, de esas actividades, de esos ítems, de acuerdo a como tú los llames o nombres en tu país. Luego tenemos que determinar cuál es el costo, cuál va a ser el importe que vas a destinar para administrar esa obra o ese proyecto que vas a ejecutar. Esos importes, ese monto de dinero, esa cantidad que vas a destinar para la administración, se conoce como costos indirectos. Se dividen en costos administrativos, en los costos de administración de oficina central y en los costos de administración de la obra. Aquí voy a abrir un pequeño paréntesis. En el caso de México no se considera algo que se llaman los imprevistos, pero en otros países, por ejemplo en Ecuador, que he llegado a ver los formatos, se agrega un renglón más que así tal cual dice imprevistos, costos que no están considerados y que se pueden llegar a presentar. En el caso de la normativa en México, los imprevistos sí están señalados en el reglamento de la Ley de Obras Públicas, están mencionados en un párrafo, pero después ya no vuelven a aparecer, entonces por ahí puede quedar como a interpretación si se consideran o no. También tendríamos que considerar el costo por financiamiento, el costo de oportunidad del dinero invertido en la ejecución de la obra, el costo por utilidad, la ganancia del contratista o ejecutor de la obra, y en el caso de México, en el caso de licitaciones que son para gobierno, los cargos adicionales, impuestos especiales aplicables a la obra. Entonces, si tú sumas el costo directo, que es lo que vas a necesitar para ejecutar los conceptos, las tareas, le sumas el costo indirecto, los costos administrativos, el costo por financiamiento, la utilidad y los cargos adicionales, vamos a obtener algo que se conoce como precio unitario o precio de venta. Esto es simplemente para dar un bosquejo por ahora de qué es lo que se tiene que considerar. En el caso de México, en la normatividad que aplica para México, en el reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, se define que el precio unitario se define de la siguiente manera. Artículo 185 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas. Para efectos de la ley y este reglamento, se considerará como precio unitario el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al contratista por unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad. Entonces, todo esto es lo que tenemos que considerar en un solo párrafo. Hay mucho involucrado porque tan solo el revisar especificaciones de construcción y normas de calidad es un mundo muy grande en función de en qué área estés desarrollando tus trabajos. En el caso de la industria aquí de los sistemas de riego, pues sabemos que existen especificaciones de construcción, especificaciones de materiales, existen normas y tenemos que atender esas especificaciones y esas normas para poder integrar también correctamente nuestros precios unitarios. ¿Y por qué nos interesaría este tema de análisis de precios unitarios? No importa, repito, en qué país te encuentres, no importa en qué lugar estés. ¿Por qué te interesaría a ti saber de análisis de precios unitarios? ¿Por qué te interesaría saber calcular una obra con base en análisis de precios unitarios? Yo aquí puse tres razones, puede haber algunas otras, pero considero que estas podrían ser las más importantes. La primera de ellas está relacionada con la administración. El que tu empresa esté en la posibilidad de tener una mejor administración, un mejor proceso y procedimiento de compras, una mejor contabilidad, en la que a través de la contabilidad puedas manejar los proyectos a través de centros de costos. Esa sería la primero, el tema de la administración. Luego, también, si tú sabes llevar a cabo análisis de precios unitarios,
Aquí también, repito, no importa si estás en México, no importa si estás en Guatemala, no importa si estás en Ecuador, no importa si estás en Colombia, el país en el que tú te encuentres, el poder integrar o saber cómo se integran análisis de precios unitarios, te da la oportunidad de convertirte en un proveedor de uno de los mayores clientes que puede tener cualquier empresa, que en este caso es el gobierno. Y esto puede ser a través de licitaciones públicas. Incluso por allí puse también privadas, que no necesariamente es el gobierno, sino también la iniciativa privada que en ocasiones licita proyectos. Esa sería otra de las razones por las cuales te debería interesar saber precios unitarios, porque te abre oportunidades en licitaciones públicas o privadas. Y también te da la oportunidad de poder participar, por ejemplo, en el caso de México, el día de hoy voy a hablar, me voy a centrar en algo en un programa, el programa de apoyo a la infraestructura hidroagrícola. Voy a mencionar algunos temas que son importantes. Y también algo muy importante es que con base en los análisis de precios unitarios puedes tener presupuestos más próximos a la realidad que en lugar de generar pérdidas, te generen ganancias. Esas para mí serían las razones más importantes por las cuales sería necesario que sepamos de análisis de precios unitarios. Voy a mencionar así muy por encimita el programa que estamos hablando aquí de apoyo a la infraestructura hidroagrícola. Y tomé como referencia, por allí el ingeniero Ariel me hizo favor de compartirme este catálogo general de precios unitarios. Es del 2023, creo que todavía no sale el 2024. Ayer estuve viendo y creo que todavía no se encontraba. Pero quiero mostrarte y quiero que veamos lo siguiente. Este catálogo de análisis de precios unitarios, catálogo general de precios unitarios de la Conagua, incluye varios conceptos, varios ítems de lo que la Conagua considera que debería de ser el costo, los costos, los precios unitarios de esos conceptos, de esas actividades. Y relacionado con el tema que estamos viendo el día de hoy, en una de las páginas vi algo que me llamó la atención y que es importante para todos los que están metidos en el tema de riego. No importa que esto sea para México, aplica igual para otros países, porque estoy seguro que también en otros países hay algún programa parecido. Y hay algunas situaciones que te van a señalar, por ejemplo, en esos programas, y que con base en los análisis de precios unitarios podemos resolver. Yo no había revisado desde hace mucho tiempo este catálogo y no recordaba que se encontraban estos dos párrafos y el día de ayer antier lo estuve revisando y me llamó mucho la atención y tiene mucho que ver con lo que vamos a ver el día de hoy. Quiero que prestes atención, por favor, en estos dos párrafos. Dentro del documento señala que el análisis de cada uno de los precios unitarios de estos conceptos está está integrado, incluyendo los correspondientes porcentajes por costos indirectos, costo por financiamiento y costo por utilidad. Lo que yo te mencionaba hace rato de esta tabla de aquí, que para poder integrar un presupuesto de obra debemos de considerar el costo directo, lo que vas a necesitar para ejecutar tus conceptos de trabajo, tus actividades, las excavaciones, la instalación de filtros, de bombas, lo que te imagines, pero además debes de incluir indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales. Entonces, en este catálogo de la Conagua, estos precios que nos dan aquí, nos están señalando que ya está incluido, además del costo directo, el costo de los materiales, el costo de la mano de obra, el costo del equipo que tú necesites, ya está incluido el indirecto, financiamiento y costo por utilidad. Y hay algo también muy importante que tiene que ver con estos costos que están señalando aquí. Aquí hay una parte que menciona, que dice, es importante, permítame un momento, por favor. Es importante considerar que el análisis de estos precios unitarios está estructurado con costos de insumos en la Ciudad de México, por lo que en cada caso se deberán tener las previsiones necesarias para hacer los ajustes correspondientes dependiendo de la zona en que se localice el sitio de los trabajos a realizar. Y esto es muy importante porque tan solo este párrafo ya nos está dando la posibilidad, o a ti te está dando la posibilidad de negociar con el cliente estos precios, que si bien es cierto, aquí ya tienen definido un precio,
tienen definido un precio, en otra parte, en otro apartado de este catálogo, deja abierta esa posibilidad de que, de acuerdo a la zona en donde se localice el sitio de los trabajos, puedes llevar a cabo ajustes. Aquí lo importante es cómo vas a sustentar tú esos ajustes, porque los precios, los costos que nos están señalando en el documento aquí nos indica que son costos de insumos puestos en la Ciudad de México. No es lo mismo tener o adquirir un producto en la Ciudad de México, en donde probablemente vamos a tener más proveedores, al punto más alejado al norte, al punto más alejado al sur del país. Y eso es lo que vamos a comentar ahorita precisamente relacionado con los costos de los materiales. Y quise mencionar, quise mostrar esta, esta parte del catálogo, porque estos dos puntos me llamaron mucho la atención porque te da la oportunidad de que sabiendo cómo justificar esto, tú puedes negociar estos precios. ¿Por qué? Porque la misma Comisión Nacional del Agua nos da esa oportunidad. También aquí, en este último punto de aquí abajo, también es importante resaltar que los precios unitarios presentados se refieren a condiciones medias de trabajo, ya que existen múltiples variables que se pueden presentar: clima, zona, terreno, productividad, tecnología, administración, procedimientos constructivos y materiales, entidad, entre otras, que pueden modificar los resultados. ¿Cuáles resultados? Pues nuestros resultados de los precios, costos que hemos determinado, por lo que en situaciones particulares se deberán analizar las condiciones específicas que prevalezcan. Entonces, esto es importante no solo para el caso aquí de México de la Conagua, sino para el país en el que tú te encuentres. Si tú sabes qué se considera en los análisis de precios unitarios, si estás participando en una licitación, si estás participando en algún programa o quieres entrar a algún programa, el revisar, el atender, el encontrar este tipo de información, este tipo de datos que nos dan en las mismas bases, en los mismos lineamientos de los programas, te da la oportunidad de que tengas ese chance de negociar, de ir a hablar con el cliente, que la misma dependencia está abriendo la ventana, indicando que estos valores no son fijos, que son negociables y que están en función de dónde se van a llevar a cabo los trabajos, de cuáles son las condiciones en las que los vamos a desarrollar. Lo quise mencionar porque es importante para todos en cualquier tipo de trabajo o actividad que llevemos a cabo. Ahora vamos a ver qué es lo que necesitamos saber, qué es lo que necesitamos considerar para poder integrar mejores presupuestos con base en análisis de precios unitarios. Lo vamos a hacer con la ayuda de este mapa mental. Voy a irme describiendo cada uno de los puntos, pero antes de pasar a este tema, por favor colóquenme ahí en el chat si hasta este momento vamos bien o si hay alguna duda, alguna pregunta. Pónganme ahí en el chat si tienen alguna duda, alguna pregunta, ¿vamos bien? Por aquí todavía están conectados 62 colegas. Veo a Narváez, a Maya, Agustín, Alex, Antonio. Háganme saber si todavía andan por aquí o si simplemente iniciaron el Zoom y ya lo dejaron. Póngame ahí en el chat si vamos bien, si hay alguna duda, alguna pregunta de lo que comenté previamente. Claudia, Demetrio, Doro, Edwin, Emerson, ¿cómo vamos? ¿Algún comentario, duda? Erika, Erci, Erubiel, Gerardo, Héctor, por aquí quién más anda, Humberto, Israel, Ángel, Israel, iPad, iPhone, Itzel. Ok, vamos bien, todo en orden. Perfecto. Entonces vamos a hablar de esto. Vamos a hablar ahora de algunas cosas que todos sabemos. Prácticamente todos los días de nuestra vida estamos relacionados o estamos involucrados con los análisis de precios unitarios, con la estimación de presupuestos. Y quiero que lo pienses y me digas si no es así. Muy frecuentemente estás involucrado con la determinación de presupuestos relacionados con eventos sociales, con alguna fiesta, alguna reunión familiar, bodas, bautizos, alguna graduación. Los presupuestos los tenemos en nuestra vida diaria. Por ejemplo, podemos elaborar presupuestos con fines personales: alimentación, vestido, entretenimiento. También se pueden llevar a cabo presupuestos relacionados con servicios, estudios de prefactibilidad, estudios de factibilidad.
proyectos ejecutivos, cálculo, diseño, en el caso nuestro, el tema que estamos viendo el día de hoy, diseño de sistemas de riego. Se pueden llevar a cabo también presupuestos para llevar a cabo investigaciones, dar mantenimiento, por ejemplo, también a sistemas de riego, instalaciones de sistemas de riego, construcción de obras, canales, presas, represas, ollas. Nuestra vida está llena de presupuestos prácticamente todos los días. Vamos a ver qué es lo que necesitamos conocer o considerar para poder integrar mejores presupuestos. Lo decía al inicio, tenemos que determinar en primer lugar los costos directos de nuestros conceptos de trabajo, nuestras tareas, nuestras actividades, nuestros ítems. De acuerdo al lugar, al país en el que te encuentres, pues será el nombre que se le pueda dar. El costo directo, ahorita lo vamos a ver con un poquito más de detalle, se va a dividir en los costos de la mano de obra, en los costos de los materiales, costos de maquinaria y equipo, costos de herramienta menor y costos de equipo de seguridad. También tenemos que determinar, lo mencionábamos previamente, los costos de administración, indirectos de oficina, indirectos de campo. Más adelante lo vamos a ver con más detalle. Los costos por financiamiento, el costo por utilidad y los cargos adicionales. Y en el caso de licitaciones y programas como el que estábamos viendo hace rato, tenemos que saber o conocer también este tema de los criterios de evaluación, los criterios de revisión de los proyectos, de los documentos que vamos a entregar en alguna licitación o en algún programa. Vamos a irnos aquí por partes relacionado con el costo directo. Esto que ves ahorita aquí en pantalla está muy enfocado a México, pero quiero que lo pienses de la siguiente manera, porque no importa en dónde te encuentres, no importa en el lugar en donde estés, no importa si estás en México, no importa si estás en Guatemala, no importa si estás, es más, déjeme ver por aquí donde dijeron que estaban. Bueno, no alcanza a ver en el chat, pero póngame por favor ahí en el chat en qué país, desde qué país están siguiendo la sesión del día de hoy. Pero no importa en dónde estés, quiero que por favor pienses en la determinación del costo de la mano de obra de la siguiente manera. No importa si estás en México, no importa si estás en otro país. Derivado de tener trabajadores, va a haber tres rubros por los cuales va a salir dinero de la cuenta de tu empresa o de tu bolsillo. ¿Cuáles van a ser esos tres rubros? El primero de ellos van a ser los pagos directos que va a recibir el trabajador. En el caso de México, en la normatividad señala que cada trabajador tiene derecho a un salario mínimo. Yo estoy prácticamente seguro que en todos los países es así. Se parte de un mínimo y de ese punto hacia arriba. Pero por ley, todos los trabajadores tienen derecho a recibir un salario mínimo. Entonces, el primer rubro va a ser lo que le vas a pagar al trabajador, lo mínimo que marca la ley, lo que sea en la ley de la oferta y la demanda, lo que tú estés dispuesto a pagarle al trabajador. El segundo rubro, también aquí no importa en dónde estés, van a ser los pagos que le hagas a instituciones de beneficio social. En el caso de México, los pagos que le vas a hacer al IMSS y al Infonavit. En el caso de otros países, puedes ir mencionando también allí cuáles son esas instituciones de beneficio social, que básicamente esas instituciones de beneficio social son las encargadas de prestar servicios relacionados con la salud, alguna atención, algún accidente, alguna enfermedad. Tienes que hacer aportaciones. Y el tercer rubro, que repito, no importa en dónde estés, por el cual va a salir dinero de la cuenta de tu empresa, va a ser el relacionado con el pago de los impuestos. Entonces, los tres rubros son lo que le pagas al trabajador, las aportaciones que te tienes que hacer a instituciones de beneficio social, en el caso de México, INSS e Infonavit, y en el caso de México también el pago de impuestos. En México, el impuesto sobre la nómina, que en algunos estados se conoce como ICERTP, cada uno, dependiendo del país en donde se encuentre, tendrá que tener claro sobre todo cuáles son esas aportaciones que se hacen a instituciones de beneficio social, cuáles son esas instituciones de beneficio social. En el caso de México, se tiene que seguir todo un procedimiento para determinar el pago de esas aportaciones. En el caso de algunos otros países, simplemente te dan ya un porcentaje que se multiplica por el salario del trabajador, por el porcentaje que tiene definido en el país y se determina el importe del costo de la mano de obra. En el caso de México, tenemos que seguir todo un procedimiento
para llevar a cabo el cálculo de algo que se conoce como salario real. Y esto no es exclusivo para las empresas que se dedican a instalar sistemas de riego, no es exclusivo si vas a participar en licitaciones de gobierno, esto es de carácter general para todas las empresas que tengan trabajadores dados de alta en el IMSS. El procedimiento que se tiene que seguir es muy parecido, es muy similar. Está definido en la normatividad que para determinar o calcular los costos de la mano de obra, tienes que considerar los pagos que se hacen, perdón, las aportaciones que hacen al IMSS, al Infonavit, lo que señale las prestaciones de la Ley Federal del Trabajo y también si hay algún, de por medio, algún sindicato, se tienen que considerar los pagos, las aportaciones, lo que esté señalado, perdón, en los contratos colectivos de trabajo. En el caso de México, lo voy a mostrar así muy rápidamente. Se tiene que determinar el total de días pagados al año, los días que no se elaboran al año, el número de días que se elaboran al año, la relación de los días pagados entre los días laborados. Se tiene que calcular algo que se conoce como factor de salario base de cotización. Y con toda esa información ya está definido por ley cuáles son los pagos que tienes que hacerle al IMSS bajo diferentes conceptos de aseguramiento, aplicación IMSS al excedente, cuota fija, prestaciones en especie pensionado, prestaciones en dinero, invalidez de vida, cesantía en edad avanzada y vejez, riesgos del trabajo, guardería, sistema de ahorro para el retiro, Infonavit y en algunos casos lo que mencionaba, los impuestos. El procedimiento para calcular o determinar el salario real que incluye ya todos los pagos que vas a hacerle al trabajador, los pagos al IMSS, los pagos al Infonavit, el pago de impuestos, se conoce aquí en México como salario real. Cada uno de nosotros, de acuerdo al país en donde esté, tendrá que conocer cuál es la mecánica de cálculo, qué es lo que tengo que conocer, qué es lo que dice la normatividad, que debo de considerar para poder determinar correctamente mi costo de la mano de obra. Pregunta aquí de nuevo para todos, si ha quedado claro este punto de los tres elementos que tienes que considerar. Esto es muy importante porque si tú tienes claro esto, te va a facilitar mucho el tema de determinar correctamente el costo de la mano de obra, el importe, por un lado, y por otra parte, cumplir con lo que marca la normatividad, con lo que marca las leyes que apliquen en tu país. Recuerda siempre, los pagos que recibe el trabajador, los pagos que hagas a instituciones de beneficio social y el pago de impuestos. Esos van a ser los tres rubros. Después la tarea va a consistir, ok, sé que tengo que hacer algún pago a una institución de beneficio social, tengo que revisar la normatividad, a qué instituciones son, cuál es la mecánica de cálculo, cuáles son los porcentajes. Tengo que pagar impuestos, cuáles son esos impuestos que tengo que cubrir. ¿De acuerdo? Por aquí Alejandra dice que no puede escuchar. ¿Me pueden confirmar si se escucha bien? ¿Los demás me pueden oír bien? ¿Sí se escucha bien? Póngame ahí un uno si se escucha bien o un sí. Arellano dice que sí. Ok, perfecto. ¿Vamos bien hasta este punto? Póngame ahí si vamos bien. Y hay un tema allí, cambiando de tema más bien, que también debemos de considerar. Vamos a regresarnos aquí a nuestra tabla. Ya estuvimos platicando aquí de la mano de obra. Vamos a hablar ahora del tema de los materiales. Y más allá de lo que vamos a comentar ahorita, también relacionado con este tema de la estimación de los materiales, ahorita le voy a pedir por ahí que por favor el ingeniero Ariel nos comparta unas experiencias y tenga una intervención. Quiero quiero regresar a esta parte, porque esto es muy importante para todos, no solo por el tema de los análisis de precios unitarios, sino de cualquier obra, cualquier presupuesto, cualquier actividad que estés llevando a cabo. Si recordamos, aquí nos mencionaba esta parte, el programa de aquí de la Conagua, el de apoyo a la infraestructura hidroagrícola. Es importante considerar que en el análisis de estos precios unitarios está estructurado con costos de insumos en la Ciudad de México, por lo que en cada caso se deberán tener las previsiones necesarias para hacer los ajustes correspondientes dependiendo de la zona en la que se localice el sitio de los trabajos. Aquí muy importante, dice que se tienen que hacer las previsiones necesarias, que son costos de la Ciudad de México. Atendiendo a esto, en un presupuesto que tú vayas a elaborar, no solo para este programa, sino para cualquier otra obra, que es importante
¿qué es lo importante aquí? En el artículo 193 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, señala que para poder determinar correctamente los costos de los materiales, deberíamos de considerar lo siguiente: los costos de adquisición de los insumos. Aquí, por ejemplo, claramente nos señalan que los costos son de los insumos en la Ciudad de México, pero no deberíamos de considerar solo ese costo de adquisición del producto, que a lo mejor el proveedor está en la Ciudad de México, pero por obra, o por magia, ese material no se traslada a donde tú lo vas a ocupar. Tendrás que considerar también los acarreos y fletes, las maniobras de carga y descarga, los costos de almacenaje y las mermas aceptables durante el manejo de esos materiales. En otras palabras, tienes que considerar los costos de los insumos, los costos de los materiales puestos en el sitio de los trabajos. Eso siempre, siempre, siempre va a implicar, repito, porque es muy importante y es allí donde muchas empresas, muchos colegas fallan a la hora de presupuestar. No es solo considerar, no solo de presupuestar, sino de revisar también los proyectos. No es solo considerar la adquisición, el costo de adquisición del insumo, sino también le tienes que sumar lo que impliquen, los costos adicionales que impliquen, acarreos y fletes, maniobras de carga y descarga, almacenajes y mermas aceptables durante su manejo. Y aquí también hay un tema que está muy relacionado con todo el tiempo y el esfuerzo que vas a necesitar para determinar la lista de los materiales que vas a necesitar. Y en esta parte le quisiera pedir, por favor, al ingeniero Ariel, si nos comparte un poco de la experiencia que él ha tenido, de la problemática que tienen las empresas a la hora de generar sus listados, utilizando las herramientas que están a la mano y las posibles soluciones que pudieran tener con algún programa que ayude con esta parte en un principio de determinar listados de materiales para poder posteriormente cotizarlos correctamente. Voy a apagar mi micrófono para que por ahí el ingeniero Ariel nos comparta un poco de esa experiencia que él ha tenido en este punto. Bueno, gracias, Francisco. Muy claro todos tus conceptos. Miren, en relación con el tema de materiales en sistema de riego, pues debemos de partir de que hay dos escenarios. Uno, tenemos un proyecto que nos están dando donde nada más nos toca un suministro y no tenemos injerencia sobre las decisiones técnicas del proyecto mismo, o nos están contratando para hacer una propuesta de infraestructura, ¿sí? Bajo un concepto o el otro, pues básicamente en un caso, pues que prácticamente nos dicen, te contrato para dar 3 tubos y 2 válvulas bajo una especificación y me tengo que remitir a esa especificación, ¿sí? Aunque normalmente no se deben de manejar marcas en las licitaciones públicas, en ocasiones el tema está acotado a la especificación y muchas veces la especificación está muy hecha hacia un producto específico en el mercado. Entonces, cuando ustedes tienen experiencia en el mercado, saben identificar el producto, ¿sí? Eso por un lado. Ahora, vamos a el otro tema. Nos contratan para generar una infraestructura, ¿sí? Si nos están contratando para generar una infraestructura, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Es hacer la infraestructura más económica que sea posible bajo los requerimientos o los requisitos que nos están marcando, ¿sí? Primeramente debemos tener un marco sobre el cual como estamos hablando de sistemas de riego. Bueno, sabemos que en riego lo dividimos en dos grandes rubros. Lo que va dentro de la parcela y lo que va fuera de la parcela. ¿Sí? En México normalmente lo ataca lo que va fuera de la parcela, la Comisión Nacional del Agua, y lo que va dentro de la parcela, cuando trae recursos propios, normalmente lo trae la Secretaría de Agricultura. Este, eh, ahora,
Sí, sí, tanto en uno como en otro debemos respetar criterios normativos de diseño, ¿sí? Entonces, lo primero que nos toca es entender esos criterios, ¿sí? Eh, voy a hablar, por ejemplo, de parcelas, ¿sí? Un tema recurrente es cuál es el criterio que tomo para el diferencial de gasto o la uniformidad dentro de la parcela. Pues si tomamos, hay norma mexicana de criterio, que normalmente es esta norma mexicana, el diferencial de gasto del 10% admisible, es algo que viene del lado de Europa, diferente al EU que nosotros tenemos del lado de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, esa sutil diferencia en criterios nos generan resultados diferentes. Entonces, si nosotros nos contratan para hacer respetar un criterio, pues deberíamos de diseñar y proyectar bajo ese criterio, ¿sí? El, 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 ahora, normalmente los lapsos que nosotros tenemos para generar las propuestas y generar los presupuestos, la propuesta técnica y los presupuestos, normalmente está muy acotado, ¿sí? Entonces se vuelve muy importante a la hora de entender los criterios qué materiales voy a usar para resolver esos criterios, ¿sí? Entonces, obviamente, el primer criterio más sencillo de entender es presión. Entonces, yo debo de ver que todos mis elementos, recuerden que la cadena se rompe por el eslabón más débil, aquí el sistema de riego falla por el elemento más débil. Hablando de presión, pues deberíamos de entender que todos los productos con los cuales vamos a estar trabajando deberían de ser capaces de resistir las presiones de trabajo que nosotros estamos generando, ¿sí? Entonces, eh, este, eh, pues ese es un tema. El otro tema, a la hora de definir los materiales, por ejemplo, cuando ustedes revisen, por ejemplo, el catálogo que tienen ahí, de la Comisión Nacional del Agua, y si nos podemos estudiar un poquito los costos, vemos que hay productos que están muy castigados, o sea, dentro del catálogo desde el punto de vista de costo, ¿sí? Donde las posibilidades de generar una utilidad a la empresa en un concepto específico está muy castigado, y hay otros que tienen más posibilidad de moverse un poco en la utilidad y generarles mejor resultado. Entonces, también es importante que ustedes estudien el catálogo, ¿sí? A la hora de definir también el diseño, es importante que ustedes liguen, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer que mi diseño en un plano me genere un listado de material de producto? Hay programas que lo hacen. Nosotros tenemos desarrollados el programa IrrigaCAD, que es un programa que desarrollamos de la experiencia que tuvimos en empresas de riego, ¿sí? Y que se sigue desarrollando. Y básicamente, por ejemplo, el rendimiento que un proyectista puede tener para hacer una propuesta ya con presupuesto, puede rondar las 3 4 horas para una parcela agrícola de 20 30 hectáreas, ¿sí? Y para un proyecto de gran envergadura, de una conducción, por ejemplo, 1000 hectáreas, podemos tener resultados en tiempos que pueden ser de una semana, por ejemplo, ¿sí? Este, entonces, cuando uno resuelve la parte de diseño y la podemos llevar a un desglose de material minucioso, ¿sí? Más o menos estandarizado, automatizado, ¿sí? Que no dependa tanto de los errores de recuento cuando se hacen manualmente, eh, este, pues podemos
generar y mejorar la productividad. Recordemos que nuestras propuestas tienen que estar listas en lapsos de tiempo relativamente cortos, ¿sí? Entonces, eh, eh, para mí un factor importante que ustedes tienen que tener a la hora de decidir todo lo que están haciendo teniendo materiales es, uno, estudien todos los requerimientos técnicos. Dos, estudien los parámetros de costo que le está dando la organización o el organismo con el cual están trabajando. Tres, la capacidad de sus estructuras técnicas al interior de su empresa, ¿sí? Para que ustedes puedan, a la hora de conjuntar todo, tener una buena selección de material, los tiempos apropiados para la entrega, para generar presupuestos, ¿sí? Porque normalmente el tema del presupuesto, cuando pasa por un análisis de precios unitarios, se vuelve crítico en las últimas horas, ¿sí? De la entrega de sus propuestas. Entonces, eh, a veces nos pasa que un funcionario dentro de su empresa les dice, oye, tenemos que hacer un ajuste, bájale 3% o 5% el presupuesto, ¿sí? Pero pues digo, bajarle a 100 pesos 5%, pues es 95, ¿no? Pero todo lo que implica hacia atrás, ¿sí? Todo lo que implica, porque recordemos que todos los documentos que integran la propuesta están ligados. Ok, pues vamos a dejar que continúe el ingeniero Francisco Zamora pues les invito a que hagan en el chat preguntas si es que tienen más comentarios. Gracias. Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, regresando a esta parte, vamos a retomar. Recuerden, costo de mano de obra. Ya estuvimos mencionando el tema del, no importa en dónde estés, lo que tienes que considerar, saber, y eso funciona en todos los países. Esto también funciona en todos los países, los materiales puestos en los sitios de los trabajos. Y vamos a hablar ahora de los costos de la maquinaria y equipo. Lo que voy a mencionar, los conceptos que voy a mencionar están muy enfocados al caso de México, pero también te voy a mostrar algo que aplica y que es muy similar a lo que vamos a ver ahorita. Pónganme ahí en el chat, por favor, si conocen o ubican a la empresa Caterpillar. Pongan un uno si ubican a Caterpillar. Un uno ahí en el chat si ubicas a la empresa Caterpillar, por favor. Héctor lo ubica, Salazar lo ubica. Y pónganme en el chat quiénes están, por favor, fuera de México. También Adriana ubica quién es Caterpillar, Roque ubica también, Romeo. Y pónganme si alguien está fuera de México, simplemente para saber que lo que voy a mostrar les va a servir. Pónganme si alguien está fuera de México. Alguien que no esté en México de los colegas que están conectados el día de hoy. ¿Alguien no es de México? Pónganme ahí en el chat. Parece ser que todos son de México entonces. Vamos a hablar ahora, les voy a hablar de qué tenemos que considerar en la determinación del costo de la maquinaria o del equipo que vas a utilizar para ejecutar tus conceptos de trabajo. En el caso de México, se encuentra normado que tienes que determinar los cálculos de los costos fijos, cargos por consumos y cargos por operación. Aquí De Merino comenta que está en Perú. En el caso de quienes no se encuentren en México, si bien es cierto que esto que voy a mostrarles ahorita no aplica para ellos, no aplica para ellos, para quienes no se encuentren en México, sí existen metodologías que son muy similares, muy similares en Canadá. Juan, ¿ok? En el caso, por ejemplo, de otros países, en lugar de escuchar el término, el concepto de análisis de costo horario o simplemente costo horario, puedes escuchar también que, por ejemplo, empresas como Caterpillar se refieren a ellos como costos por hora de posesión y operación, que en esencia es básicamente lo mismo que en el caso de México de los costos horarios. Repito, en México tenemos que llevar a cabo el análisis de cargos fijos, cargos por consumos y cargos por operación.
En el caso de otros países, también se lleva a cabo este análisis, pero podemos encontrar que recibe el nombre o nombres diferentes: costos de posesión, eh, valor residual al reemplazo, valor neto, costo por hora, costo de interés, costo por seguros, y por aquí tenemos impuesto de propiedad, costo de operación, mantenimiento, neumáticos, reparaciones, desgastes de piezas especiales y costos totales. En el caso de otros países, se puede uno apegar a este procedimiento propuesto por uno de los fabricantes más grandes de maquinaria en el mundo, en este caso la empresa Caterpillar, tiene definido este procedimiento, que va a ser muy, muy parecido a lo que tenemos que aplicar aquí en México. En el caso de México, para poder determinar cuál es el costo que representa para ti utilizar un equipo por cada hora que está activo, tenemos que determinar algo que se conoce como depreciación, que la depreciación no es otra cosa que ir cobrándole a tu cliente el desgaste que va sufriendo el equipo. En algún momento, tú vas a tener que reemplazar ese equipo. A medida que vas utilizando ese equipo, le tienes que ir cobrando a tu cliente el desgaste que está sufriendo el equipo para que en un futuro tú lo puedas cambiar. Lo que aquí en Caterpillar mencionan como el valor de reemplazo, ¿sí? Esta parte, en el caso de México, es el costo de la depreciación. También tienes que cobrar el costo por inversión. Y aquí quiero que lo pienses de la siguiente manera. Imagínalo de la siguiente manera, el costo por inversión. Tú al día de hoy tienes una cantidad de dinero. Esa cantidad de dinero tú la puedes invertir el día de hoy, por ejemplo, en CETES, en algún otro negocio, y en teoría, esa inversión que estás haciendo te va a generar un interés, una ganancia. Dentro de la normatividad en México, está permitido que tú, por el simple hecho de haber invertido tu dinero en la compra de este equipo, tienes derecho a cobrar un costo por inversión. En el caso de Caterpillar, que es un procedimiento que no aplica aquí en México, pero sí también en otros años, perdón, en otros países, también aquí, déjeme ver, por aquí lo ve, aquí está, el costo por interés. En el caso de Caterpillar, en el caso de otros países, lo manejan con el concepto de costo por interés. Aquí en el caso de México, le llamamos costo por inversión, pero técnicamente estamos hablando de lo mismo. La posibilidad que tú tienes de recibir una utilidad por el dinero que puede ser tuyo o puede ser que lo hayas contratado a través de un crédito y que hayas decidido invertirlo en la compra de tu maquinaria o equipo. Y también tenemos la posibilidad de cobrar un rubro por concepto de seguros. En el caso de México, la misma normatividad señala que no importa si el equipo está o no asegurado, tú tienes el derecho de cobrar el seguro. Si está asegurado, ¿quién va a hacer frente a la eventualidad? Pues la empresa aseguradora, dentro de lo que esté contemplado dentro de la póliza. Y si no está asegurado, si se presenta alguna eventualidad, ¿quién va a hacer frente a esa eventualidad? Pues sería la propia empresa, pero tienes el derecho a cobrar el seguro. En el caso de otros países, también aquí, por ejemplo, se tiene la posibilidad de cobrar el costo de los seguros. En el caso de México también tenemos la posibilidad de cobrar los costos por concepto de mantenimiento, mantenimiento mayor, mantenimiento menor. En el caso también de otros países es exactamente lo mismo, la posibilidad de cobrar los costos de los mantenimientos. En el caso de México, estos serían los cargos fijos, depreciación, inversión, seguros y mantenimientos, apegada a la normatividad que aplica aquí en México. En otros países es muy parecido, se manejarán probablemente conceptos o palabras diferentes, pero en esencia se trata de llevar a cabo los mismos cálculos. Una vez que has determinado los cargos fijos, muy importante, todos los equipos, el que tú me digas, todos van a tener cargos fijos. Todos se deprecian, todos se desgastan. Por todos puedes cobrar un costo por concepto de inversión, un costo por concepto de seguros, y todos van a necesitar de mantenimiento. Por muy mínimo que sea, todos van a requerir o para todos vas a tener esos cargos: depreciación, inversión, seguros y mantenimiento. Dependiendo del equipo, habrá algunos para los cuales no tengas que considerar, por ejemplo, consumos. ¿Consumos de qué? Consumos de combustibles, otras fuentes de energía, lubricantes, llantas, equipos, accesorios y o piezas especiales. En función del equipo también se tiene que analizar esto.
Esto también en otros países es exactamente lo mismo. Aquí en el ejemplo de Caterpillar, lo veíamos hace rato, aquí tenemos aceites lubricantes, filtros, gasas, mano de obra, neumáticos, reparaciones, que básicamente sigue siendo el mantenimiento, ¿sí? Y por aquí también veíamos, que no lo veo por aquí, pero también deberíamos de tener los costos de los combustibles. Entonces, no importa en dónde estés, no importa si estás en México, no importa si estás en otro país, se considera prácticamente lo mismo, porque las máquinas pues necesitan de combustibles, necesitan de lubricantes, algunas de ellas necesitan de llantas, dependiendo de la actividad que vas a llevar a cabo, tendrás que adaptarle algún equipo, accesorio o pieza especial a tu equipo. Aquí la clave está en saber exactamente cuándo debes de considerar estos elementos y cuáles son los valores que debes de considerar. Y también va a ser necesario que consideres a la operación, el costo de la operación. ¿Cuál es el o los operadores que tú vas a necesitar para manipular o para que operen el equipo que estás analizando? Entonces, regresando aquí a nuestro formato, debemos de considerar los costos de la mano de obra, los costos de los materiales, los costos de la maquinaria y equipo, que en el caso de México, si participas en licitaciones, están apegados a lo que señala el reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas. En el caso de otros países, hay algunos procedimientos propuestos por los mismos fabricantes para poder determinar cuál es el costo que se determina para los equipos. Y también es necesario que consideremos en el caso de México algo que se conoce como herramienta menor y equipo de seguridad. ¿Cuál sería ejemplos muy comunes que todos seguramente hemos visto alguna vez de herramienta menor? Pues podríamos incluir, por ejemplo, allí martillos, ceguetas, cinceles, cerrotes, eh, esas herramientas de mano, pinzas que utilizan las personas que van a llevar a cabo la actividad. Y en el equipo de seguridad también tendrías que considerar elementos que muy probablemente tú conoces, cascos, lentes, chalecos, overoles, guantes, botas, zapatos. Ese equipo de seguridad también tiene que ser considerado dentro del costo de la ejecución de los conceptos de trabajo. Y una vez que has determinado el costo directo, lo que te va a costar a ti ejecutar los conceptos de trabajo, tienes que determinar los costos indirectos. Los costos indirectos son los importes, el importe, la cantidad de dinero que tú vas a destinar para administrar esa obra que vas a ejecutar. En el caso de México, están divididos, de acuerdo a la normatividad, si participas en licitaciones de gobierno, en honorarios, sueldos y prestaciones, depreciación y mantenimiento y renta, servicios, fletes y acarreos, gastos de oficina, capacitación y adiestramiento, seguridad, higiene, seguros y fianzas, trabajos previos y auxiliares. Voy a mostrarte un ejemplo de los costos indirectos. Esto sería la tabla que por lo general tenemos que presentar en las licitaciones para justificar los importes, la cantidad de dinero que vamos a destinar para la administración de nuestras obras y está dividida en los honorarios, sueldos y prestaciones del personal directivo, técnico y administrativo, las aportaciones que vas a hacer al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Infonavit, prestaciones que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal directivo, técnico y administrativo, depreciación, mantenimiento y rentas de tus edificios, de las bodegas, de los locales, instalaciones generales, equipos, muebles y enseres, depreciación o renta y operación de vehículos, de campamentos. Tú piensa ahorita en todos esos elementos que tienes que son necesarios para que tu empresa opere, para que tu empresa pueda funcionar. Esos equipos pueden ser tuyos, esos equipos se desgastan, esos equipos se deprecian. Entonces, a medida que se van desgastando, a medida que se van depreciando, tú tienes que irlos incluyendo como parte de tus indirectos para que en un futuro los puedas reemplazar. O pueden ser que no sean tuyos, por ejemplo, edificios, tus oficinas, puede ser que los estés rentando, te generan un costo, los tendríamos que considerar y muy probablemente también les tengas que estar dando mantenimiento, pues todos esos costos los tienes que ir incluyendo dentro del costo total de tu obra.
servicios de consultores, asesores, estudios e investigaciones. Aquí, por ejemplo, si en algún momento tú contratas al ingeniero Ariel para que te haga un diseño de un sistema de riego, para que te dé algún curso de capacitación, para que te elabore algún presupuesto, alguna licitación o algún paquete para participar en algún programa, eso también forma parte de tus costos indirectos. Tenemos también los fletes y acarreos, campamentos, equipo de construcción, plantas y elementos para instalaciones, mobiliario, lo mismo. Gastos de oficina, papelería, útiles, correos, equipo de computación, tu computadora, tu plotter, tu impresora, cada vez que lo utilizas, se va desgastando, se va depreciando. Las tintas, el tóner, todo lo que necesitas, lo tienes que ir incluyendo como parte de tus costos indirectos. Copias y duplicados, luz, gas y otros consumos, gastos de licitación. En este punto, por ejemplo, pues también no es lo mismo en la época del año en la que estés llevando a cabo los trabajos, no es lo mismo el lugar donde desarrolle las actividades. En el caso, por ejemplo, que yo me encuentro ahorita aquí en Texcoco, en México, pues muy probablemente en muy pocos hogares haya o exista, por ejemplo, aire acondicionado, porque no es un clima extremo, o muy probablemente en pocos lugares aquí en Texcoco exista calefacción. Pero si tú te vas al norte del país en estas fechas, hay muchos sitios en donde hay un frío extremo y requieren de un alto consumo de gas. Por otro lado, si te vas al sur del país, probablemente tengan que tener todo el día prendido el clima y eso impacta en los consumos de luz y gas. Son situaciones que se tienen que ir analizando de acuerdo, en un principio, en dónde te encuentras tú ubicado para determinar los costos administrativos de tu empresa y por otro lado, dónde vas a desarrollar los trabajos, porque te puede impactar en ese tipo de costos, por ejemplo. Capacitación y adiestramiento, seguridad, higiene, seguros y fianzas, trabajos previos y auxiliares. Y para quienes se dedican a la instalación de sistemas de riego, muy probablemente, y es casi seguro que en alguna ocasión, les ha tocado abrir una brecha, abrir un camino, ya sea para poner una mojonera, para que tu maquinaria, para que tu personal pase, para que los camiones de materiales pétreos puedan llegar al sitio de los trabajos. Ese tipo de actividades, ese tipo de trabajos que en muchas ocasiones no forman parte de los catálogos de conceptos también se incluyen como parte de los costos indirectos en estos rubros de trabajos previos auxiliares, construcción y conservación de caminos de acceso, montajes y desmantelamientos de equipo, construcción de instalaciones generales, de campamentos, de equipo de construcción y plantas y elementos para instalaciones. Por eso es importante que nos pongamos a analizar cuáles son esos costos que no son aplicables de manera directa a la ejecución de los trabajos, sino que forman parte de los costos indirectos. Y una vez que has determinado tus costos indirectos, también estás en posibilidad de determinar algo que se conoce como costo por financiamiento. Costo de oportunidad del dinero. Ese sería el costo del financiamiento. En otras palabras, sería responder a esta pregunta. ¿Cuánto vas a cobrar por invertir dinero propio o prestado en el proyecto en lugar de invertirlo en otro bien o servicio que de igual manera te puede dejar un beneficio económico, una utilidad? Por ejemplo, tú puedes tener una cantidad de dinero, 1,000 pesos, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10 millones de pesos y al día de hoy podrías comprar de acuerdo con la cantidad de dinero que tengas, comprar un terreno, invertir en capacitación, contratar personal, comprar una maquinaria o equipo, comprar un inmueble o hacer cualquier otro tipo de inversión. Esa inversión, en teoría, debería de darte una utilidad, debería de darte una ganancia. Pero no lo invertiste ni en capacitación, ni en contratar personal, no compraste un terreno, no compraste maquinaria. Estás financiando un proyecto. Tienes el derecho de, por el hecho de estar financiando ese proyecto, de cobrar un costo por financiamiento. En México, el procedimiento que más se utiliza para determinar cuánto vas a cobrar por concepto de intereses por estar financiando ese proyecto se conoce como método del flujo de efectivo y simplemente consiste en analizar de una manera muy simple, si lo podemos ver de una manera muy simple, es cuánto dinero sale, cuánto dinero entra. Cuando sale más dinero del que está entrando, quiere decir que hay un déficit de dinero, hay que financiarlo, se tiene que cubrir y normalmente ¿quién lo cubre? Pues la empresa que está desarrollando el proyecto
Cuando eso sucede, pues tienes el derecho de que estás financiando, estás inyectándole dinero a esa obra, al menos en el caso de las licitaciones, tienes el derecho de cobrar por ese dinero que estás invirtiendo unos intereses. Un interés que puede estar referido, en el caso de México, a indicadores económicos específicos. ¿Cuáles son los indicadores económicos específicos que más se utilizan en México? La TIE y los CETES. Eso cuando el dinero es tuyo. Pero ¿qué pasa cuando el dinero es prestado? También en el caso de México tenemos permitido, además de considerar el valor de la TIE o los CETES, los puntos que te va a cobrar la institución que te va a dar el crédito. Entonces, mencionaba que el método que más se utiliza es el método del flujo de efectivo, es un análisis de los ingresos y salidas de dinero, es un balance. Y una vez que has determinado tu financiamiento, pues por lo que la mayoría de las empresas trabajan, la determinación del costo por utilidad. En el caso de revisar literatura relacionada con la con la administración, te vas a encontrar con que existen diferentes procedimientos para determinar el porcentaje o el importe de la utilidad. Hay algunas metodologías que utilizan más o metodologías que utilizan menos variables para la definición del porcentaje o el importe de la utilidad, pero en el caso de licitaciones o de presupuestos que se presentan en México, basta con que para determinar el porcentaje de utilidad consideres el pago de los impuestos, el impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades a cargo del contratista. Pero es importante que si te encuentras fuera de México, revises si en la normatividad se señala que debes de considerar algo más. ¿Por qué es importante este punto de considerar en tu utilidad el pago de impuestos y la participación de los trabajadores en las utilidades a cargo de la empresa? Por la siguiente razón. Vamos a suponer que en una licitación tú pones una utilidad del 10%. Esa utilidad no va a ser para ti. Al 100% esa utilidad no va a ser para ti. Vas a tener que contribuir con el desarrollo del país, vas a tener que contribuir con la construcción de carreteras, con la construcción de hospitales, según corresponda, con los diferentes programas sociales que existan en ese momento. Y eso pues sale de una parte de los ingresos que tiene el país por bienes que produce, otra que exporta, impuestos, petróleo, pero una parte proviene también de los impuestos que pagan las personas que están dados de alta en el SAT, las empresas. Y esto es importante porque, por ejemplo, si tú pones en tu propuesta un 10% de utilidad, ya dijimos que eso no va a ser el 100% para ti. Tendrás que descontar, dependiendo aquí si eres persona física o persona moral, estamos considerando ahorita una persona moral, el 30% de esa utilidad la vas a tener que descontar y el 10% por concepto también de participación de los trabajadores en las utilidades. Eso quiere decir que en realidad tú tendrías una utilidad del 6%, porque de ese 10% de utilidad vas a tener que pagar de ese 10 un 30% de impuestos sobre la renta y un 10% de PTU. Te vas a quedar al final con un 6%. Si realmente, si todo saliera bien, si tú quisieras recibir un 10% de utilidad neta en tu propuesta, tendrías que considerar realmente poner en el proyecto, en la licitación, un 16,67 para que, como se dice en muchos casos, después de impuestos libre de polvo y paja, te quedes con un 10%. Esto es importante también que lo consideres. No importa de nueva cuenta en el país en donde te encuentres, es así en todos lados. De la utilidad que tú recibes, siempre tendrás que considerar deducir o descontar lo que corresponda por el pago de los impuestos que apliquen en tu país. En el ejemplo que yo estoy poniendo, de una utilidad bruta que yo estoy pretendiendo poner en mi propuesta, en mi proyecto, en una licitación, en un programa, en realidad, después de pagar impuestos, me voy a quedar con un 10%. Es importante que tomes en cuenta ese punto, porque al menos a mí, por experiencia, cuando recién salimos de la universidad, algunos colegas estaban comenzando a instalar invernaderos, les cayó un buen proyecto
No sabían que se tenía que pagar impuestos, llegaron con el contador, vieron su balance de su estado de cuenta y dijeron, ¿qué pasó aquí, contador? Si deberíamos de tener esta utilidad, y pues el contador les dijo, no, tienes que pagar tus impuestos. Y es importante que lo tomes en cuenta a la hora de estar elaborando tus presupuestos. Después de que determinaste tu utilidad, en el caso de México, de manera muy particular en licitaciones de gobierno, tienes que considerar los cargos adicionales. Eso lo tienes que revisar en las bases de la licitación. Una vez que has llevado a cabo todo ese análisis, entonces ya estamos en posibilidad de empezar a poder calcular o determinar nuestros precios unitarios, que por un lado van a incluir los costos de los materiales, recuerda, puesto siempre en el sitio de los trabajos. ¿Cuánto te va a costar efectivamente el material ya puesto donde lo vas a necesitar? Vamos a tener la posibilidad de incluir por aquí auxiliares, que los auxiliares serían, por ejemplo, concretos, cimbras. No me voy a meter a fondo con esto. El costo de la mano de obra, recuerda, los pagos que recibe el trabajador, el pago a instituciones de beneficio social, el pago de impuestos, ya debe de estar incluido aquí. La herramienta y equipo, herramienta menor y equipo de seguridad, el equipo de los costos horarios o los costos de posesión según el país donde te encuentres. Todo eso nos va a dar el costo directo de ese concepto, pero además le vamos a tener que sumar el costo indirecto, el costo por financiamiento, el costo por utilidad y los cargos adicionales para así llegar a nuestro precio unitario o precio de venta. Y con ello, pues vamos a tener al final, déjenme ver, creo que lo tengo por aquí. No lo tengo. Un catálogo, lo voy a ver aquí. Un catálogo, voy a mostrarlo aquí en este programa que se llama Opus, seguramente muchos de ustedes lo conocen, que es un software que nos sirve para hacer un análisis precisamente de los materiales, definir correctamente los costos de los materiales, los costos de la mano de obra, costos de mano de obra, costos de herramienta, costos de equipo, costos de auxiliares, todo lo que vayas a necesitar para que al final llegues a esto. Para cada uno de los conceptos de trabajo, definir cuáles son los materiales, cuál es la mano de obra, cuáles son los equipos que requieres para ejecutar ese concepto de trabajo. En primer lugar, determinar el costo directo, que sería este que dice aquí todos, dependiendo de la actividad que vas a llevar a cabo, excavaciones, trazos, acarreos, suministros, materiales, mano de obra, herramientas, equipos si corresponden, costo directo. Y después estar en posibilidades de poder calcular tus indirectos, tu financiamiento, tu utilidad y a partir de allí generar los documentos que te sean solicitados en una licitación o en algún programa. Pues hasta esta parte es todo lo que vamos a ver el día de hoy para no hacer esta sesión muy larga. De manera general, es lo mínimo, mínimo que tienes que tomar en cuenta. Los 5 elementos más importantes para garantizar que tu proyecto tenga éxito son el análisis de los costos directos, que eso implica determinar correctamente costos de mano de obra, materiales, maquinaria y equipo. 2, costos indirectos, los costos que vas a definir para administrar la obra. 3, costo por financiamiento, 4, costo por utilidad y 5, cargos adicionales. Esos son los 5 elementos más importantes que debes de considerar para tener presupuestos más apegados a la realidad, presupuestos que en realidad te generen ganancias y no pérdidas. Vamos a abrir por allí un pequeño espacio para resolver preguntas que puedan haber surgido durante la sesión. Y no sé si el ingeniero Ariel quisiera comentar también algo más. Vamos a destinar unos minutos. ¿Dudas o preguntas por allí que todavía veo que están conectados? Narváez, Maya, Agustín, Alex, Alondra, Antonio, Claudia, Connie, Doro, Edwin, Emanuel. ¿Alguna duda? Pueden encender su micrófono, puede ser también a través del chat. Déjenme ver. Listo. Si quieren encender su micrófono, lo pueden hacer. Ahí ya tienen la posibilidad de hacerlo. Adelante, por favor. Todavía estamos por aquí, 54 colegas conectados. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Marcelino, aquí hay una pregunta. En el caso de que se requiera el servicio de análisis de precio unitario, ¿qué costo tendría?
Esa parte es una buena pregunta, es algo que pueden ver de manera directa con el ingeniero Ariel, el tema de la contratación de algún servicio de análisis de precios unitarios, ya sea que quieras participar en alguna licitación o que quieras participar, como le estábamos viendo hace rato, aquí en el programa de la Conagua, el programa de apoyo a la infraestructura hidroagrícola. Lo pueden ver de manera directa con el ingeniero Ariel, el tema de contratar sus servicios para el diseño de sistemas de riego, para llevar a cabo análisis de precios unitarios para participar en licitaciones de gobierno o para presentar las propuestas en algún programa, por ejemplo, de la Comisión Nacional del Agua. Por favor, de manera directa con Ariel. Por ahí alguien encendió su cámara. Moto, no sé si tengas alguna pregunta. Es que no veo tu nombre, solo veo que apareces como Moto E6 Play. ¿A través de qué medio los pueden contactar, ingeniero Ariel, para que contraten alguno de sus servicios? No sé si tenga por allí su perfil de Facebook o su número de WhatsApp o a través de su chat. Ok, creo que todos están aquí en el grupo de WhatsApp. Este, o me pueden llamar al número de WhatsApp, que déjenme, ahorita se los doy. Bueno, ahorita en lo que lo busco, lo publico en el WhatsApp, para que ustedes tengan ahí el dato de contacto. Este, o a través del nuevo grupo que acabamos de hacer de Messenger. También me pueden dejar ahí cualquier pregunta. Hemos partido dos grupos, subgrupos de Messenger, que es uno precisamente para los cursos y otro para temas de dudas. A través de esos también nos pueden contactar. O un correo a ariel.pena.sosa@gmail.com. Eh, yo hay una cosa que quería agregar a la presentación, es que ustedes siempre deben de tomar en cuenta los tiempos. Para mí, un tema que va siempre ligado con la elaboración de propuestas y de presupuestos es el tiempo que tienen para hacer las propuestas y los presupuestos. Más temprano en la presentación decía el ingeniero Zamora de la parte técnica. Muchas veces simplemente recabar la información de campo a veces puede tomar algunos días o semanas inclusive, que cuando llega al gabinete para cálculo, ¿sí? Pues quedan un par de días. Entonces, ustedes deben de tomar en cuenta que esos tiempos se vuelven muy críticos y al final el tema de costos es una ventana muy pequeña. Entonces, parte de lo que estamos ofreciendo junto con el ingeniero Zamora y un servidor es apoyarles para hacer todo este trabajo, ¿sí? Que ustedes se dedican mucho más al tema de la venta, mucho más al tema de la integración de propuestas desde el punto de vista de la cercanía que tienen con los agricultores o con las dependencias, y nosotros les ayudamos a estructurar las propuestas basados en los criterios que ustedes estén formando. Esto, digo, es parte de lo que quisiera que resaltar. Y eh, pues, no sé, yo espero más preguntas. Sí, por Esta, aquí hay otra. Hay una pregunta de Mabel. ¿Cómo se llama el software que estaba utilizando? Mabel, supongo que te refieres al software que estoy mostrando aquí en pantalla. Se llama Opus. Es un software que fue diseñado para ayudar con la tarea de elaborar los presupuestos, para elaborar análisis de precios unitarios, para generar el programa de obra, definir un programa de obra, hacer tu cálculo de indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales. Muy probablemente en alguna otra sesión se invierta tiempo, en alguna otra presentación, para hablar de manera precisa del software o de manera exclusiva más bien del programa. El día de hoy, la plática, la sesión del día de hoy era meternos un poco más a los temas de conceptuales, en tener la idea y teniendo idea más clara de lo que tenemos que considerar, porque al final el software es una herramienta. La herramienta te va a ser más útil
en la medida en la que tú sepas de mejor manera, conozcas, comprendas y apliques conocimientos para utilizar esta herramienta. Entonces, en alguna otra sesión los invitaremos a conocer más a detalle el programa, pero el programa se llama Opus, fue creado para elaborar presupuestos, análisis de precios unitarios, generar formatos que son solicitados en licitaciones de gobierno. Al inicio de la presentación les comentaba que prácticamente tiene usuarios en todos los países donde se habla español, también tiene usuarios desde luego en Estados Unidos, en Europa, para aquellas personas que hablan el español. Es un programa que en este año está cumpliendo ya prácticamente 40 años de existir en el mercado y yo soy distribuidor autorizado del software. En alguna otra ocasión los invitaremos a participar en una sesión del programa. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Por aquí ya les compartí el correo del ingeniero Ariel, allí en el chat de Zoom, ahí lo pueden ver, arielpena.sosa@gmail. Igual, si quieren estar en contacto conmigo, pueden enviarme una invitación a mi perfil de Facebook, una solicitud de amistad y también a través de ese medio me pueden estar siguiendo. Marcelino Alvarado, te buscamos allí en el chat para proporcionarte la información del costo del programa, ¿de acuerdo? De nada, Mabel. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta de los temas que estuvimos viendo el día de hoy? ¿Alguien de aquí participa en licitaciones de gobierno? ¿Alguien está pensando o planeando meter algunos proyectos a los programas de la Comisión Nacional del Agua de apoyo a la infraestructura? Marcelino participa en licitaciones de gobierno. ¿Alguien más? ¿Alguien más para darnos una idea? Puede ser a través de su micrófono. Tienen oportunidad de encender el micrófono también. Héctor Fabián dice, sí, lo hacemos de manera recurrente, ok. Ángel Álvarez, de acuerdo. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Quién más participa en licitaciones? Que para quienes estuvieron mencionando que se encuentran, por ejemplo, en Perú, no recuerdo qué colega fue, tienes que presentar tu información de esta manera. Déjeme buscar el nombre. ¿Quién fue? Aquí está Merino. De acuerdo con lo que estuvimos viendo el día de hoy, Merino, tú tienes que presentar tus propuestas haciendo análisis de precios unitarios o esa información no te la solicitan. Simplemente también para irnos dando una idea de qué es lo que le solicitan. Pues parece ser que no hay más dudas, ingeniero. De mi parte sería todo. Ya no hay por allí algo más que agregar de lo que íbamos a hablar el día de hoy. Pues agradecerles a quienes se mantuvieron hasta el final Inge, de la sesión. al último comentario, mira, yo radico acá por Canadá y prácticamente es muy similar todo lo que tú me estás mostrando acá. También acá se hacen licitaciones, también acá se te invitan compañías a que participes. Yo últimamente he estado trabajando directamente con el gobierno y mis costos de directos e indirectos pues es muy similar. Este, en el Zoom compartí el WhatsApp del grupo, ¿sí? Sí, si ustedes también quieren, por esa forma nos pueden contactar. Y pues tanto el ingeniero Zamora como un servidor, pues estamos para servirles. Y pues el ingeniero Zamora no habló de su programa de Aditec, pero Aditec es una herramienta que les ayuda a hacer toda la documentación y resolver problemas de expedientes que pueden tener 20 30 formatos, y lo hace en fracciones de segundo, una vez que ustedes ya tienen integrado todo el análisis de precios y tienen que hacer un ajuste. El ajuste se hace extraordinariamente rápido. Entonces, si ustedes tienen herramientas para hacer el diseño del sistema rápidamente, el análisis de costos rápidamente y la presentación de los documentos de forma rápida y expedita, yo creo que es un factor que les puede ayudar para que el tiempo que les queda en el proceso sea simplemente ver que tenga la calidad y la propuesta tenga la consistencia que ustedes están buscando, ¿sí? Más que estar buscando la mecánica de resolver la propuesta misma, ¿sí?
eso es un punto importante, porque en la mayoría de los casos, mi experiencia es que en la mayor parte del tiempo uno se lo pasa resolviendo problemas de mecánica de resolver el eslabón entre los procesos, más que la calidad de la documentación misma. Y a veces eso puede ser un riesgo, que al final la parte sustancial de su propuesta a veces se vuelve lo menos cuidado por estar perdido en los procesos. ¿Sí? No sé si tengas algo más, Francisco. Sí, mira, esa parte que mencionó ahorita del programa DITEC, lo vamos a presentar, si el ingeniero me da esa oportunidad. En algún otro momento quisiera que habláramos por separado de lo que pueden hacer con Opus, con los programas que les ayudan hacer más eficiente la tarea de integrar sus presupuestos, sus licitaciones. Y dentro de esos programas, pues tenemos por un lado el propio software que ha desarrollado el ingeniero Ariel, el programa Opus, que fue desarrollado por una empresa mexicana que se llama Ecosoft, y este otro software que se llama Aditec, generador express de documentos adicionales y técnicos. Por ahí para los colegas que estuvieron mencionando que participan en licitaciones de gobierno, pues tendrán muy claro que se invierte mucho tiempo, por un lado, en diseñar los formatos, los anexos técnicos, los anexos, documentos adicionales que te permiten en la licitación, por un lado, diseñarlos y por otro lado, colocar la información que te solicitan en esos documentos. Hace algunos años, cuando trabajaba el ingeniero Ariel lo mencionó al inicio, en Plásticos Rex, era constantemente estar recibiendo una licitación de un día para otro, de un día para otro, estar presentando 3 o 4 licitaciones el mismo día. Es muy estresante, es muy cansado, estás propenso a cometer errores. Y en ese entonces estábamos buscando un programa que nos ayudara con la tarea de integrar licitaciones, de elaborar los presupuestos. La parte económica, la parte de los cálculos de la parte económica se resolvió con Opus, pero nunca encontramos un software, un sistema que nos ayudara con la parte de la generación de todas las cartas, todos los documentos que nos piden. Y pasaron muchos años y yo seguí con esa idea. Para quienes estén aquí, sean colegas del Departamento de Irrigación, una de las materias que nos dan esa parte, no recuerdo exactamente la materia, pero tiene que ver con programación y métodos numéricos. A mí me gustó mucho eso y este no es el único programa que he desarrollado, pero pensando en eso, de que no había un programa en el mundo, ya no en México, en el mundo, que generara los documentos, desarrollamos este software que es compatible con Opus, que es compatible con Neodata y que te ayuda a generar los documentos adicionales y técnicos en segundos una vez que ya lo tienes diseñado. Y afortunadamente, pues ha tenido aceptación. Lo hemos estado comercializando en México, en Centroamérica, en El Salvador, en Guatemala, en Colombia, en Perú, en Ecuador. Y ya tenemos más de 350 usuarios. Ya en alguna otra oportunidad organizaremos una sesión, si el ingeniero está de acuerdo, para mostrar esta herramienta y para hablar también con más detalle en el programa Opus, para hablar también con más detalle en el programa del ingeniero Ariel. Pues de mi Eh, parte, ajá, perdón. Mira, más temprano me preguntaba gente que no se pudo conectar, que si esto lo íbamos a dejar disponible. No sé, Francisco, si lo pongamos disponible, yo creo que valdría la pena. O no sé si programamos otra fecha para los que no se pudieron conectar, Es- no sé qué sea más Sí está fácil. grabado, estoy viendo aquí, sí se está grabando. De todos modos, si es más conveniente una sesión en tiempo real, pues la llevamos a cabo. Bueno, No hay problema con eso, nada más nos organizamos. ok, pues estamos a la orden y gracias por su presencia. Los voy a convocar a más sesiones como la que hemos estado dando. Esta fue totalmente una sesión gratuita, para que conocieran el potencial que hay para hacer trabajo, para que conocieran conceptos, ¿sí? Puede ser las motivaciones diversas que tengan ustedes, pero que vean que hay soluciones productivas a necesidades concretas en el tema de sistemas de riego. Este, vamos a seguir con nuestras sesiones que hemos tenido
parte técnica de riego, y pues los convoco a través de los medios WhatsApp, Messenger y del grupo de Facebook. Pues agradezco la atención, Francisco, agradezco la atención de todos ustedes y seguimos en contacto. Gracias, Gracias, ingeniero. Gracias a todos. Que tengan buena tarde, buen provecho. Adiós. hasta luego.